Intento, intento pensar una síntesis sobre el cuerpo y lo quiero hacer mostrando el cuerpo, no ocultando el cuerpo, o mostrando un cuerpo posible de ser visto a través de determinadas posibilidades de agenciamiento sobre las prácticas. Este recorrido, realmente analizando todos los procesos históricos o la historicidad de esos cuerpos o del cuerpo social o de los cuerpos en sí, lo que despierta en mi recorrido de esta diplomatura es permanentemente discusiones encontradas y desencontradas con justamente lo que Bourdieu habla de los propios hábitos, ¿no? Lo que uno tiene incorporado por determinados mandatos sociales, por estructuras, ¿no? Esto de pensar cómo las instituciones van socavando las posibilidades, digamos, de la voluntad propia y de tomar riendas sobre su propio cuerpo y sus propias prácticas. Pensaba en estos cuerpos, digamos, cómo son pensados y cómo son vividos, o estos cuerpos vividos según las etapas, según los momentos históricos, ¿no? Como venimos relatándolo, hasta llegar a la modernidad y el problema del dualismo, como también en determinados espacios de la temporalidad de la humanidad, la Iglesia va tomando una posición muy fuerte y que se mete justamente con discusiones ya inclusive desde Platón, Aristóteles, esta cuestión del cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? El cuerpo siempre con un disvalor por sobre la razón, por sobre el intelecto. Bueno, todo esto que, digamos, va transformando miradas y va desarrollando miradas y va conformando hábitos, justamente desde ese punto. Yo pensaba esta asociación entre las diferentes formas de ver el cuerpo que venimos analizando en la diplomatura, y me quiero detener en lo de Douglas cuando habla justamente de la descorporalización. Esto de descorporalizarnos, descorporizar absolutamente el cuerpo, la carne. Entonces, cuanto mayor control social exista, mayor es la descorporalización que sufrimos. Dejamos de ser cuerpo, somos algo que no es cuerpo, entonces el cuerpo se oculta, no como lo hemos visto y como justamente la intencionalidad de mostrar mi cuerpo en cuero, digamos, ¿no? Es mostrar esa posibilidad de agenciamiento sobre una práctica de un control social. No podría entenderse en ningún espacio que no sea de discusión, que en la academia uno pueda expresarse, digamos, en un video mostrando su cuerpo, tal cual es. Entonces un poco estoy jugando con esa lógica, ¿no? Es una especie de performance que quiero mostrar al mostrar mi cuerpo y discutir estas cuestiones de disciplinamiento sobre los cuerpos, ¿no? Ya que estamos hablando de esta cuestión de cómo fue pasando la historia y cómo se fue estudiando el tema de los cuerpos. Obviamente que todo se aprende, que todo es instituido, ¿no? Aparece Mauss, ¿no? con el tema de las técnicas corporales. Se aprende a hablar, se aprende a comer, se aprende a relacionarse, se aprende a saludar. De ahí, inmediatamente, me surge la relación de la gestualidad. Cómo llegamos a interpretar a través de determinados gestos y el análisis de los gestos y lectura de esos gestos, determinadas composiciones sobre elección genérica, sobre el género. Entonces, si uno observamos determinados modos, ¿no? Tal vez el tema de la muñeca, ¿no? La articulación de la mano y la muñeca, o la posibilidad de estar parado de una manera determinada, ¿no? Uno puede estar indicando que está con una posición más masculina o más femenina. Tal vez mostrando el cuerpo, tal vez con una posición más firme, tal vez con una posición con el pecho mostrando o con una posición donde se marcan los músculos. Eso seguramente está indicando una posición masculina, puño cerrado, la mano erguida, se pierde la flexibilidad de la muñeca, entre otras posibilidades de análisis. Pero digo, cómo esto aprendido, cómo estas técnicas corporales
que Mauss va indicando también nos va disciplinando y nos va justamente conformando determinados hábitos, que es lo que van a ser después lógicas, nuestras formas de interpretar esos cuerpos inteligibles o ininteligibles. ¿No? Bueno, obviamente, ¿no? Estas anátomo-políticas comienzan a aparecer con el disciplinamiento y este control a partir después del biopoder, ¿no? Esto es lo permitido, esto no, esto es lo que el objeto, esto es lo que hay que ocultar, esto es lo que se puede mostrar. Eh, cómo a través del tiempo inclusive se fue perfeccionando el tema del disciplinamiento hasta pasar al control, ¿no? Esto de la muerte misma en poder del soberano, ¿sí? Porque justamente ese cuerpo es un cuerpo inmundo, un cuerpo corrupto, un cuerpo delincuente o el adjetivo que quieran, como ese posicionamiento cruel que podemos ver en la narración de Foucault con Demian, ¿no? y el padecimiento de su descuartizamiento, etcétera, etcétera, después pasa a convertirse justamente en un control a través de biopolíticas, ¿no? Donde justamente aparece claramente esa administración sobre los cuerpos y sobre todo sobre las economías de los mismos. Obviamente con la escuela, con las fábricas, con los hospitales, con las cárceles. Esa concepción de cuerpo que el capitalismo va a fortalecer, ¿no? Este cuerpo máquina que tiene que servir para la producción, ¿no? Ya, digamos, deja de ser casi un cuerpo con posibilidad de goce o con posibilidad de placer. O sea, medio que se empiezan a utilizar determinados argumentos que ya Foucault, que ya Bourdieu, que ya Merleau-Ponty venían o han trabajado en profundidad. A mí el tema de esos cuerpos también, los cuerpos informados, esos cuerpos informados que se producen a través del hábitus, que indican justamente cuáles son los cuerpos normales y cuáles son los cuerpos anormales, cuáles son los cuerpos correctos o los cuerpos incorrectos. Tal vez acá hasta podemos hablar de los cuerpos y sus colores, ¿no? O sea, nos metemos en cuestiones no solamente de género, sino cuestiones raciales, ¿no? Esto de pensar estos cuerpos negros, cuerpos oscuros, con la connotación que significa la palabra negro, pensando sobre el dominio de una raza blanca sobre una raza justamente negra, ¿no? O sea, y toda la gama de colores que también se fueron ocultando, como por ejemplo los marrones, ahí me incluyo perfectamente como un marrón, un mestizo, ¿no? O sea, entonces con toda una connotación social que va diferenciando justamente cuerpos con concepciones de primera y cuerpos de segunda. ¿Cómo así decirlo? Esta asociación indudablemente me lleva a pensar a lo que Rita Segato plantea, ¿no? en algunos de sus textos, sobre todo en el texto de Las mujeres de Juárez, entre todo utilización a través de no solamente simbólica, obviamente que es simbólica, pero también bien real, de ese tratamiento de esos cuerpos de las mujeres violentados, violados, golpeados y tirados justamente en basurales, ¿no? Bueno, es lo último, o sea, sin posibilidad ni siquiera de ese duelo que humaniza, ¿no? Que vuelve a pensar un cuerpo como algo no, un objeto no desechable, justamente para marcar el dominio del patriarcal, ¿no? Y volvemos a estas cuestiones patriarcales o de género, esa composición también creada, manifiestamente creada por determinadas etapas de la historia, donde los cuerpos masculinos no son claramente iguales que los cuerpos femeninos, y con ello trae un montón de cuestiones que para ir diferenciando justamente unos cuerpos de otros, ¿no? O sea, estuve viendo hace un poco una película que me hizo pensar mucho esto de los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos y las posibilidades de esos cuerpos según el género y según sus colores. Y obviamente es una película que no está pensada de la interseccionalidad. Justamente es una película que está pensada desde una posición europea y blanca con cierta iniciativa de feminismo, pero no interseccional. Entonces aparece, la serie se llama La ley de, no me acuerdo el nombre,
de ella, pero creo que es Nilda Poet. Creo que es la ley de Nilda Poet. Es la historia de una mujer, principio de 1900, ya fines del 900, principio del siglo XX, digamos, donde esta mujer se abre paso estudiando abogacía, habiendo logrado poder sido graduada como abogada, pero imposibilidad de ejercer su profesión, pero termina siendo una gran abogada, asistente de su hermano que sí era abogado, y un cuerpo legítimo para poder ejercer la abogacía, para poder utilizar determinados espacios como los juzgados, que ella tenía prohibido su ingreso por ser mujer, obviamente con su posibilidad, con su imposibilidad de expresión oral de su discurso, ¿no? Como medio de agenciamiento, negado justamente por el poder. A propósito de esto del agenciamiento, bueno, obviamente también lo que me gustó muchísimo de este recorrido es pensar cómo determinados autores fueron analizando estas corporalidades, ¿no? Esto de el embodiment corporal, cómo estudiarnos, con qué metodología, y bueno, cómo pensar, como por ejemplo desde Merleau-Ponty, Bourdieu y Foucault, determinados posicionamientos de ese análisis o de esos estudios sobre las corporalidades. Obviamente, cómo pensar el locus operativo, como llama el autor, o sea, cómo Merleau-Ponty utiliza la experiencia como un locus operativo, Bourdieu el habitus y justamente Foucault el poder. Y cuáles son las modalidades para ejercer esas agencias. Y justamente Ponty habla de la intención, esto es decir, bueno, tengo una intencionalidad, soy cuerpo encarnado y tengo una posibilidad de discernir, esto lo hago, esto no lo hago, esto lo adquiero, esto no lo adquiero, esto lo deseo, esto no lo deseo. O sea, hay una posibilidad de intención marcada y yo diría voluntaria. Después está la cuestión del habitus como locus operativo que plantea Bourdieu en este tema de agenciamiento, y habla justamente de la práctica, o sea, cómo a través de las prácticas mismas yo puedo ir también tomando agencia sobre aquello que me están imponiendo. Y, digamos, después la posibilidad del discurso que plantea Foucault. Y acá tal vez en el discurso esa asociación de la película que hablé, porque esta persona a través de su posibilidad de discurso podía tomar posicionamiento y justamente se iba viendo sus logros y sus análisis. Yo no sé si ya me pasé del tiempo que tenía de análisis de este video, pero bueno, podremos seguir hablando, ¿no? Pero justamente quería hacer una especie de recorrido rápido y cómo fui pensando estas cuestiones del cuerpo y cómo lo fui desarrollando. Y este ejercicio de mostrar mi cuerpo semidesnudo como una agencia contra, digamos, las asociaciones, digamos, de ideas sobre los cuerpos correctos, sobre todo en la academia. Bueno, ojalá que eso ha sido, esto es mi portafolio, ojalá que sirva como síntesis de mi recorrido. Amén está decir que vengo trabajando con todos los requerimientos de clase a clase, y bueno, esto es una síntesis de lo que pude ir haciendo. Muchas gracias.